Hola, bienvenidos a este curso sabatino, el juego de pelota prehispánico. Mi nombre es Alan Vidal y es un placer y un honor para mí presentarles al doctor Eliseo Francisco Padilla Gutiérrez, arqueólogo de la ENA y maestro y doctor de antropología en la UNAM. Desde el año 2000 ha participado en proyectos arqueológicos en Veracruz, Michoacán, Guerrero, Teotihuacán, y ese mismo año recibió el Premio Nacional al Estudiante de Arqueología. Ha sido profesor de la ENA y director de la zona de monumentos arqueológicos en el Tajín. Actualmente investiga la producción e intercambio de cerámicas en Michoacán y Guerrero, así como las insignias de poder en los estados antiguos, especialmente en el estado Tarasco. Desde 2016 es profesor de investigación científica en el INAH, curador de las colecciones arqueológicas del occidente aquí en el museo, y donde coordina la catalogización de dichas colecciones. Les pido un fuerte aplauso de nuevo para este gran momento. Titula esta sesión Jugar a la pelota. Así refieren las fuentes del 16 para Michoacán: jugar a la pelota, jugar a la pelota. En Guerrero y el occidente. Como ya muchos de ustedes saben, ahora consideramos dos regiones diferentes, Guerrero y el occidente de México, aunque en la sala del museo están juntas, pero lo estaremos manejando de manera separada. Guerrero y el occidente de México, jugar a la pelota, con esta extraordinaria escultura de un jugador de pelota de las tumbas de Tío. Bueno, esto solo para ubicarnos de manera espacial. El occidente de México, cuando hablamos del occidente de México, nos referimos a Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, en términos generales. Como bien sabemos, estas fronteras no existían así en época prehispánica, pero es para delimitar un área, ¿no? Entonces hablamos del occidente, estos estados y sus áreas limítrofes, ¿no? Sus áreas limítrofes, porque también habrá elementos del occidente en Zacatecas, en Querétaro, en Guanajuato, ¿no? Entonces, para ubicarnos temporalmente, y Guerrero separado también de ahí otro colorcito para que nosotros veamos. Bueno, pero ¿qué sabemos del juego de pelota? El juego de pelota es otra característica importante de la forma de vida de la sociedad mesoamericana, que tiene y que implica toda una serie de conocimientos, de cosmovisión, de implicaciones también sociales, políticas y económicas, que nos habla de una sociedad en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que jugaban a la pelota? Todo este rollo que acabo de decir es para puntualizar cómo no nos estamos inventando el juego de pelota. Bueno, para empezar, a los españoles les llamó mucho la atención el juego de pelota, ¿no? Y esta ilustración que tengo aquí son dibujos de este señor Waits, Christopher Waits, que ilustra varios episodios del 16, pero de manera especial estos jugadores que fueron llevados por Hernán Cortés ante la corte de Carlos V en 1528. Entonces son ilustrados de una manera magnífica cómo se jugaba a la pelota aquí en el México antiguo, o en lo que era este territorio antes de la llegada de los españoles. Y es muy especial cómo están ataviados. Vean las protecciones en sus manos y esta forma muy especial de cuero que sujeta su pelvis. Y hoy, bueno, también como hay que mencionar, estos juegos que persisten en muchas regiones de nuestro país, principalmente en Michoacán, en Sinaloa, y algunos de estos grupos que estarán aquí en un par de semanas como parte de este curso. Es muy, muy particular los análisis, los estudios que han hecho, por ejemplo, Manuel Aguilar, sobre el juego de pelota del Ulama de Calera en Sinaloa, que conserva muchos elementos de la tradición prehispánica, desde la vestimenta
estos atados de cuero en la pelvis y el abdomen, y también la forma de jugar sobre una superficie longitudinal dividida en dos partes. No hay unos taludes como los que conocemos en época prehispánica. Esto quiere decir que la pelota no rebota en esas estructuras, pero mantienen un juego sobre estas canchas. Esto también, como vamos a ver a lo largo de todas las sesiones en este curso, vamos a tener diversas maneras de jugar a la pelota, distintas maneras de jugar a la pelota, con variantes locales, con variantes regionales, y entonces vamos a descubrir esa parte. Es súper interesante las variantes de juego de pelota en Michoacán, por ejemplo, que se juega con estos palos, estos bastones de madera, tanto con pelotas de trapo, algunas son de fibras, y que pueden estar encendidas y se juegan en las calles de las ciudades y de los pueblos en Michoacán, como aquí en estas fotos en Santa Clara, y que nos da pautas también. Con todos los casos contemporáneos hay que analizar y hay que revisar qué elementos son prehispánicos, qué elementos tienen una continuidad y qué elementos también son adiciones que se van incorporando a la manera de jugar. Pero son registros importantes, hay que conservar estos juegos. Qué excelente que existan estas federaciones nacionales que mantienen y conservan estos juegos, de manera especial el juego del ulama de cadera en Sinaloa, que se juega en pocos lugares, pero bueno, hay que también no es el comercial para el apoyo económico, eso es. Muy bien. Y escogí esta foto de Xochicalco en Morelos, además de la maravillosa vista que tiene el valle, porque ilustra perfectamente una típica cancha de juego de pelota de época prehispánica, que es el espacio longitudinal en el centro, delimitado por estas dos estructuras con estos taludes y unos marcadores que van a dividir la cancha en dos partes, en este caso señalado por estos aros de pelota. Este será un juego de pelota que es cerrado, tiene aquí estas dos bardas, muros que van a delimitar la cancha, y va a formar una clásica dibujo de una doble T o una I con estos cabezales que ahorita veremos. Entonces, pues muchos de ustedes seguro conocen muchas canchas de juegos de pelota, pero para quienes no conozcan una cancha prehispánica, esto sería una cancha. Aquí esta es la superficie donde se jugaría la pelota botaría en los taludes y se estaría haciendo el juego del equipo que estaría en esta mitad contra el equipo que estaría en esta otra mitad. Lo que no queda claro, o sea, sabemos que la cancha se dividía en dos partes, eso lo tenemos en muchas referencias, en los códices, en las propias canchas, en el juego del ulama. La cancha se dividía en dos, un equipo de un lado, un equipo del otro. Se avanzaba o se retrocedía en algunos juegos que tienen marcador. La pelota puede ser introducida, pasar por el centro del aro, pero lo que no queda claro y es muy confuso en el mismo juego de pelota del ulama en Sinaloa es la manera en la que se contabilizaban los puntos. Eso es muy difícil. Hasta en el mismo ulama, Manuel Aguilar le cuesta trabajo entender cómo se están contando los puntos, pero es un juego de sumar y restar, se acumulan y se quitan, o sea, en el conteo de los puntos no es una sumatoria de 3, 2, 4, 2, 5, 2,
¿no? Como en un tradicional juego de básquetbol, por ejemplo, sino que acumulas, pero te pueden quitar, te quitan y sumas, te quitan y suman, te quitan y suman. Ese es el principio del juego de pelota o de cómo se contabilizan, sobre todo por lo que sabemos, por las referencias actuales del juego de pelota del ulama de Calera en Sinaloa. Y bueno, las referencias de los textos de los españoles pues son fundamentales. En esta referencia de Fray Bernardino de Sahagún, claro, dice, desde la visión del centro de México, aunque tengo que hablar del occidente, ahorita estoy haciendo una introducción general sobre el juego de pelota. Dice Fray Bernardino de Sahagún, aquí ilustrado por esta imagen del códice Magliacchiano, ¿no? Con la cancha, vemos dividida la cancha en dos, con este espacio, y aquí los aros del juego de pelota muy ad hoc con este aro aquí del Museo Nacional. Dice Sahagún, el juego de pelota se llama Tlachtli o Tlachtli, que eran dos paredes, que había entre la una y la otra 20 o 30 pies, ahí había que hacer la cuenta, ¿no? Dice, y sería de largo hasta 40 o 50 pies. Estaban muy encaladas las paredes y el suelo. Y en medio del juego estaba una raya, que hacía el propósito del juego. Y en medio de las paredes, en la mitad del trecho del juego, estaban dos piedras como muelas de molino agujeradas por medio, frontera la una de la otra, y tenían sendos agujeros tan anchos que podía caber la pelota por cada uno de ellos. Entonces, Sahagún aquí resume cómo eran los juegos de pelota de manera especial en Tenochtitlan y los que él pudo llegar a ver aquí en la Cuenca de México. Entonces tenemos que ser referencia. Y continúa Sahagún, dice, y el que metía la pelota por allí ganaba el juego. No jugaba con las manos, sino con las nalgas. Herían la pelota, traían para jugar unos guantes en las manos y una cinta de cuero en las nalgas para herir la pelota, para golpear la pelota. Entonces nos queda muy claro la manera, nos queda claro o ciertas cosas del juego de pelota a partir de las referencias de Fray Bernardino de Sahagún. Pero Sahagún aquí nos está hablando de manera particular de un juego. Él nos está hablando del juego de pelota de cadera, ¿no? Aquí queda muy claro, ¿no? No nos habla de todos los juegos de pelota, sino de manera especial del juego de pelota que posiblemente fue el juego de pelota más común para cuando llegan los españoles y lo que alcanzaron a ver sobre el juego de pelota. Y esto nos da pie a, esto es genial, esto está aquí en el museo en la sala del Golfo, seguramente la doctora Anita Daniels hará mayor referencia a ello, la estela de Patlaxco, Veracruz, donde, es que es extraordinaria, está el jugador de pelota e ilustra un ayudante que le sirve, lo apoya para ataviarse como jugador, colocándose los protectores en la cintura, los protectores en las manos, en los brazos y en las rodillas y en los pies. Esta es como la imagen clásica de lo que siempre vemos de un jugador de pelota. Los protectores en la cintura, los protectores en los brazos, en las piernas. Pero tampoco todos los jugadores de pelota van a ser ataviados así, porque va a depender del juego de pelota que están jugando. Siempre se habla de que la pelota es pesada, de que la pelota es dura, de que la pelota si te golpea te puede hacer daño, sí, ¿no? De hecho se habla de protectores también en la cabeza, ¿no? Entonces, pero vamos a ver que no todos los jugadores de pelota llevan estos protectores, y eso va a depender, como mencionaba, del tipo de pelota y el tipo de juego que se está realizando. Entonces, siempre hablaremos de estos protectores. En la sesión del Golfo de México, la próxima semana, se va a hacer mucha referencia
a los yugos, a las palmas, a las hachas, por todos los atavíos que realmente tenían los jugadores de pelota con esta parafernalia para el ritual y el juego. Bueno, aquí se habla también, Fray Diego Durán, que es la riqueza de las fuentes del centro de México que permite esta comparación entre ellas. Aquí Fray Diego Durán habla de la pelota, ¿no? Dice que es de una resina, ¿no? Que salta y que brinca, ¿no? Recordemos que se hace del hule, de las especies de árbol de hule, tanto en la costa del Golfo, pero también en la costa del Pacífico. Hay especies de árboles que producen estas resinas para elaborar las pelotas. Bueno, aquí se habla de la pelota. Aquí habla un poco Diego Durán de cómo se contaba el puntaje. Dice que con la mano o con el pie la tocaba, o con otra parte que no fuese la cadera, el muslo o la nalga, perdía punto, ¿no? Entonces ahí era esto que les mencionaba de sumar y restar puntos de acuerdo a las diferentes reglas del juego. Y aquí algo muy importante que quiero mencionar. Dice, venían a tanto el exceso del juego y el empeño de las apuestas, que habiendo perdido la ropa y las joyas, apostaban a sus propios hijos y a sus mujeres y a sí mismos, viniéndose a quedar esclavos. Y con esto quiero que también nos veamos. Hay una parte importante del juego de pelota como ritual, con su sentido cosmológico, con su significado que ahorita veremos, pero también el juego de pelota tenía una parte lúdica, una parte cotidiana. Había juego como tal, ¿no? Siempre hablamos del sacrificio del juego de pelota y a los que sacrificaban en el juego de pelota. Sí, claro, sí, había sacrificios del juego de pelota, sí, pero había una parte lúdica de jugar a la pelota, ¿no? En pares de 1, de 2, de 3, de 5, hasta de 7 jugadores se menciona, ¿no? Entonces, no todos los juegos eran ceremonias rituales que terminaban en sacrificios de los perdedores, ¿no? Sino que una buena parte del juego de pelota eran juegos lúdicos, ¿no? Se menciona, por ejemplo, que los señores se enfrentaban y traían a sus buenos jugadores. O sea, había sus buenos jugadores y enfrentaban a sus buenos jugadores con estas apuestas y estos regalos que se ofrecían y se jugaban entre ellos. Entonces, esta parte del juego lúdico y de las apuestas que se hacían no lo tenemos que perder de vista. Aquí lo menciona Durán y lo menciona también Sagún. Dice Sagún, otras veces por su pasatiempo jugaban a la pelota, por su pasatiempo. Y para eso tenían sus pelotas guardadas, que eran macizas de una resina o goma que se llama hule. O sea, tenían sus propias pelotas para jugar también en el pasatiempo. Y también consigo, esto es lo que les mencionaba, y traían consigo los señores, ojo, buenos jugadores de pelota que jugaban en su presencia. Y por el bando contrario, otros señores, y ganábanse oro, chalchihuites, cuentas de oro, turquesas, mantas ricas, etcétera, etcétera, y granos de cacao. Entonces, veamos todo lo que conlleva el juego de pelota y lo que hay atrás del juego de pelota. Y lo que hay atrás del juego de pelota, ¿no? Y atrás del juego de pelota, o sea, está el ritual, está el juego, está la distracción, está el ritual, pero también lo que hay atrás del juego de pelota. Pensemos en la parte política, en la parte económica, lo que también se jugaba ahí. Entonces hay que reflexionar también, lo que es la diapositiva que sigue, todavía, cómo el juego, y lo vemos hoy en día con el Mundial de Fútbol que muchos criticamos,
Pero al final son actos sociales. Son actos sociales. Podemos estar y rezongar y esto y el otro, pero al final son manifestaciones culturales y sociales, ¿no? Y entonces lo que tiene que venir de nosotros es un análisis y no solo de lo que pasa hoy, sino también lo que ha sido el juego a lo largo de la historia, lo que ha implicado en nuestra vida como seres humanos el juego, ¿no? Entonces aquí es una reflexión importante que tendríamos que hacer todos desde el juego prehispánico, lo que pasaba en época prehispánica con el juego y también lo que implica el juego hoy en día en todos los sentidos. Esto es de Éric Taladois, un francés que es el investigador que más ha trabajado el juego de pelota toda su vida. Éric Taladois tiene pues los registros de todos los juegos de pelota y ha vivido para el juego de pelota. Y bueno, estas son imágenes de un tradicional juego de pelota con estructuras, como ya habíamos mencionado, la cancha en el centro, como está ahí la letra F, los taludes o las estructuras laterales, y cómo cierra con esto lo que llamamos cabezales el juego de pelota, si bien el juego se realizaba únicamente en esta parte de la cancha propiamente dicha, el corte de una cancha de juego de pelota, el espacio para jugar, las estructuras y propiamente una vista desde la parte superior. Esta es una tipología que ha elaborado Éric Taladois desde solo estructuras simples que delimitan un juego de pelota hasta estructuras más complejas que cierran propiamente la cancha y se forma, como tenemos aquí en el extremo inferior, una I latina o una doble T. Entonces vemos todas las variantes que podemos encontrar de una cancha de juego de pelota, siempre delimitada por estas dos paredes o dos estructuras que van a delimitar, y las variantes que van a tener en la terminación de esta cancha. También los perfiles, los cortes, hay taludes más inclinados, hay taludes más bajos. Entonces también entender las variantes regionales y estudiar las variantes regionales y ver por qué son distintos, por qué cambian. Por ejemplo, en Cantona, que es la zona arqueológica con más juegos de pelota, más de 20 juegos de pelota, estaba viendo una entrevista de García Cook y decía que un juego de pelota no estaba completamente simétrico, que tenía una de sus paredes más inclinadas que la otra. Y él explicaba que esa estructura, esa cancha, seguramente la usaban los señores de Cantona para enfrentarse con otros señores de otros sitios. Y él explicaba que esta diferencia en la inclinación daría una ventaja a cierto equipo, porque la pelota rebotaría a favor o en contra del lado del equipo contrario. Entonces veamos cómo hasta esos detalles en la arquitectura del juego de pelota podríamos encontrar para tener ventaja o desventaja sobre el juego. Entonces, bueno, les quería compartir esta tipología, y cuando se hace referencia a la clasificación de Taladois, pues siempre se hace referencia a esto, ¿no? Se dirá, por ejemplo, el juego de pelota de tal lugar es del tipo 3 de Taladois. Entonces ya sabemos que el juego de pelota es del tipo 3 o del tipo 8, del tipo 7, en fin. Es para tener una referencia de una clasificación general de los juegos de pelota mesoamericanos. Y aquí tenemos un dato, ya tiene 10 años, esto es del 2016. Éric Taladois registró, fíjense cuántas, 2.572 canchas en Mesoamérica y el suroeste de Estados Unidos. El suroeste. Para el 2016, 2.572 canchas. Entonces, también revisar y entender
cómo las canchas para el juego de pelota son también un indicador importante de las relaciones políticas entre los asentamientos. Los sitios grandes pues tienen más canchas de juegos de pelota, los sitios más pequeños tienen menos canchas de juego de pelota y sitios que no tienen canchas de juego de pelota, ¿no? Estructuras, no quiere decir que no jugarían a la pelota, o jugarían a la pelota en lugares más sencillos. Haría yo una analogía bastante burda, pero pensar, por ejemplo, en las relaciones económicas de las ciudades respecto al número de estadios de fútbol, por ejemplo. Voy a hacer una comparación un poco burda, ¿no? O sea, vamos a encontrar los estadios de fútbol en ciudades grandes, las ciudades más pequeñas tal vez tengan canchas más modestas, hasta llegar a las canchas más rústicas o sencillas en pueblos más sencillos. Estamos con 2 postes de madera, en fin, y que esa cancha sencilla comparada con un estadio de fútbol, ¿no? Entonces, un poco un ejemplo burdo, pero algo semejante entre diferentes asentamientos. Y hablando de las diferentes maneras de jugar, pues interesantísimo cuando sea la sesión de Teotihuacán con Edgar Rosales, porque Teotihuacán no tiene cancha de juego de pelota. No tiene cancha de juego de pelota de este tipo. O sea, Teotihuacán no tiene cancha de este tipo. Pero no quiere decir que no jugaba la pelota, ¿no? Sino que jugaba la pelota de otra manera. Y también aquí interesantísima la cuestión política del juego de pelota. O sea, Teotihuacán juega su pelota como él quiere que se juegue la pelota, ¿no? Y como a la caída de Teotihuacán viene un boom de juego de pelota con estructura, como Teotihuacán no quería que se jugara la pelota. Entonces también vemos aquí el control, la manipulación de las élites sobre esta práctica lúdica y también ritual. Pero esto, bueno, Edgar hablará ampliamente. Esto es todo un tema que le voy aquí como a sintetizar. La parte mítica, la parte del símbolo del juego de pelota, que lo podemos rastrear en los mitos del centro de México, pero también en los mitos mayas, como del Popol Vuh, y lo voy a resumir en esta diapositiva. La cancha, además de todo lo que hemos dicho, es un escenario para representar la lucha cósmica mesoamericana de este enfrentamiento de opuestos, día y noche, luz y oscuridad, vida y muerte. Y la cancha se vuelve un escenario, un plano donde los astros van a moverse, de manera especial el sol. Vamos a encontrar en diferentes cosmovisiones, pero la importancia del sol en la cosmovisión mesoamericana y de manera especial en el posclásico. Por eso la cancha representa un plano cosmogónico, como lo era para ellos este universo dividido en 4 rumbos, con microcosmos donde también la cancha se convierte en un eje del mundo. Por eso vemos las canchas pintadas de los colores de como ellos concebían su universo. Entonces veamos también la parte simbólica del juego de pelota y cómo adquiere otra dimensión también a nivel de su cosmovisión en ello. Y bueno, yo me encontré esta imagen en internet y me gustó mucho, porque justo la pregunta venía: ¿y desde cuándo se juega la pelota? ¿Desde cuándo se juega la pelota? Para llegar a esta interpretación y el plano cosmogónico, para llegar a esto pasó mucho tiempo. Vino una construcción seguramente desde el preclásico, desde la parte sedentaria, pero desde antes venía el juego. O sea, el juego se va construyendo y se van incrementando ideas y construyendo. ¿Y cómo pasamos de algo casual,
de algo que de pronto surge a algo estructurado, institucionalizado, con ciertas reglas, pero sobre todo con un significado cargado de todas estas ideas que mueven al mundo y que sin ella la misma vida se detendría. Entonces, pues habla por sí sola esta imagen, ¿no? Cómo surgiría el juego de pelota. Seguramente tendría antecedentes muy normales de jugar, cómo se habían hecho las primeras pelotas, ¿no? Seguramente alguien empezó a agarrar el hule y empezó a hacer bolita y empezó a ver que rebotaba. ¿Estamos todos en ese sentido? ¿Sí? Y empezaron a jugar, ¿no? Habíamos visto al principio, hay variantes hoy en día de los juegos que hoy se practican, pero en época prehispánica, por lo menos en los juegos de cadera, lo que se ha propuesto es que el juego finalizaba cuando la pelota entraba en el aro, que ese momento era el término de la pelota, para los juegos de aro, de cadera. Para los otros juegos realmente no tenemos datos más allá de los conteos que se pueden hacer hoy en día de los juegos normales, pero no necesariamente eso pudo ocurrir en época prehispánica. De los pares, de los números de jugadores, mencionan en las fuentes que podían jugar 1-1, o sea, 1 y 1, 1 contra 1, de pares de 2, pares de 3, pares de 4, hasta pares de 7 mencionan en las fuentes. Para canchas pequeñas, menos jugadores, y para canchas más grandes, por ejemplo, como la de Chichén Itzá, pues más número de jugadores para lo que se menciona para época prehispánica. Bueno, pues continuamos nos quedamos con estas infantes. Y comentábamos desde cuándo, era la pregunta, desde cuándo habría iniciado el juego como juego, que es una actividad inherente al ser humano, el jugar, ¿no? Entonces, desde como ya habríamos llegado como sociedades de la prehistoria, jugábamos algo, ¿no? Pero en el occidente de México y en general en Mesoamérica, los datos arqueológicos de la antigüedad del juego de pelota se remontan en torno al 1600 a.C., por ejemplo, en Chiapas, en sitios como Paso de la Mada, en sitios en Oaxaca. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, más nuestros 2000 años, pues estamos hablando de 3500, 3600 años de juego de pelota, ya con las características que arqueológicamente lo vemos, ¿no? Entonces tendríamos que por lo menos estamos hablando de 3500, 3600 años, hasta donde nos da el dato arqueológico. En la próxima sesión, en la costa del Golfo, hablará la doctora Nick ampliamente sobre el hule, las pelotas en la cultura olmeca y sobre todo de los hallazgos en el Manatí con las pelotas de hule que se han encontrado de manera arqueológica. Entonces, eso como antecedente de lo que está pasando en Mesoamérica. Pero de este lado del Pacífico también tenemos algunas evidencias del juego de pelota y algo contundente sobre esta práctica en el occidente de México, tal vez más contundente que las otras evidencias de la cancha en Chiapas, esto lo digo muy bajita, son las figurillas que conocemos comúnmente, ahorita regreso, como los jugadores de pelota de Lopeño. Es una ofrenda que aparece excavada por Arturo Oliveros, que aparece en la tumba 3, que son tumbas, no son tumbas de tiro propiamente, pero sí son excavadas. Esto es un corte, son excavadas en el subsuelo, hay una cámara, esto es la cámara, con una escalinata, y les presento aquí las distintas tumbas
que se excavaron en distintas temporadas, y en especial la tumba 3, que es la que nos interesa. Aquí hay una foto de la tumba 3 de Elopeño. Esto es la planta de la tumba, y aquí en el extremo es el corte de la tumba. Vemos este escalón, este como pasillo en el centro de la tumba, y el resto de la pequeña banqueta. Son 3 capas que registra Oliveros al interior de la tumba, y al final, en la capa 3, tenemos, aquí está en corte, aquí está en planta, encerrado en el círculo, una acumulación de con tierra por el paso del tiempo, que quedó con unas figurillas depositadas en esta tumba. Esta tumba, las tumbas de Elopeño fueron tumbas reutilizadas. Quiere decir que colocaban individuos, los removían, colocaban individuos, removían, y en algunas de estas tumbas hay hasta más de 20 individuos que se fueron colocando de manera a través del tiempo. Entonces quedaron en la última, en la primera, en la capa más profunda, quedaron sepultadas estas figurillas, que ahora las vemos así. Son este conjunto. Voy. Bueno, esta es la planta de las tumbas, la foto de la tumba, los cortes de la tumba 3 por Arturo Oliveros, y estas son las figurillas como las vemos en sala, que ahorita no están en sala porque viene una exposición sobre el Mundial del Fútbol que va a estar aquí en la sala 1, y van a estar ahí de pieza central, muy bellas ellas. ¿Y de qué se compone este conjunto de figuras? Son 5 figurillas masculinas y 3 figurillas femeninas. Es muy particular cómo están vestidas, cómo están ataviadas, y los objetos que portan en las manos y en su cuerpo. De estas 5 figuras podemos ver que 4 de ellas, 1, 2, 3, 4, llevan lo que podemos considerar un protector en su pierna izquierda. Uno lo lleva en la pierna derecha, y llevan este objeto en la mano, que posiblemente sea para golpear la pelota. Entonces aquí vemos otro tipo de juego de pelota, un juego de pelota que se está utilizando un objeto para golpear, como una especie de manopla o una especie, de objeto para golpear. Es interesante el protector en la pierna, que nos habla también de la forma de jugar a la pelota, y este personaje que lleva la pelota, el protector y el objeto en el otro extremo de la mano, la parte derecha. Esto es muy discutido, si lo que llevan en su cabeza es un casco o es su cabello. No sabemos si es su casco o es su cabello. Y a este conjunto de figuras masculinas lo acompañan estas 3 figuras femeninas. ¿Por qué sabemos que son femeninas? Pues por la forma de sus piernas, de sus glúteos, y están marcados sus senos, no así las figuras masculinas. Las figuras femeninas yacen sentadas en el suelo, pues adoptando una forma relajada, diría yo, en espera, y tradicionalmente se ha dicho que están expectando, que están atentas al juego. Esa es una interpretación. Los hombres están jugando y las mujeres están atentas contemplando el juego. Es una interpretación, ¿no? Es una interpretación. Si partimos de que es cabello, pues seguimos con esa interpretación. Si partimos de que no es cabello, aunque estas tienen incisiones en la parte superior, solo estas 2 figuras, el resto no. Si partimos de que son cascos
protectores para el juego de pelota, estos personajes también lo llevan, ¿no? Entonces queda abierta la interrogante si solo son personas que acompañan el juego o también estarían participando del juego, ¿no? Porque hasta lo que hemos platicado, quienes participan en el juego y lo que se refiere en las fuentes y lo que se ilustra en la iconografía, lo que vemos en las estelas, lo que vemos en las figuras, en las esculturas, quienes juegan a la pelota son varones, ¿no? Y está bien, o sea, hablamos también de una diferenciación de género, ¿no? Actividades que en época prehispánica eran para varones y que actividades eran para mujeres, ¿no? Y además, si el dato arqueológico lo está dando así, pues así se practicaba en época prehispánica, ¿no? Pero les comento estas otras interpretaciones que también surgen en torno a las figurillas femeninas. Ya ustedes en las preguntas me dirán si bueno, están ahí como parte de la expectación del juego pelota, tranquilas, no pasa nada, o si también llegasen a jugar mujeres. Y es una pregunta también que nos podríamos hacer, ¿no? Si bien están representados de manera predominante las figuras masculinas como jugadores de pelota, hacernos la pregunta si dentro de la cosmovisión mesoamericana, eso es muy importante, porque luego queremos analizar la sociedad prehispánica desde nuestra cosmovisión, ¿no? Y más ahora con esta apertura, inclusión, etcétera, etcétera. O sea, en época prehispánica, desde su cosmovisión, la mujer podía jugar a la pelota, ¿no? ¿O sí o no? Desde la cosmovisión prehispánica, ¿no? Que es una pregunta que hay que hacer. Hasta hoy, la evidencia se inclina a que era un juego exclusivo para los varones, pero habría que hacer la pregunta en qué casos las mujeres podían haber jugado a la pelota o no. Otros elementos importantes del opeño es, por ejemplo, estos objetos de piedra que pueden interpretarse como estos objetos para golpear a la pelota, ¿no? Que aparecen en estos contextos, son de piedra, pero hacen alusión a objetos de madera, ¿no? que fueron utilizados, que no necesariamente utilizaron estos objetos de piedra, como vamos a ver en Veracruz. Y son muy sugerentes para esta época estos objetos que aparecen tanto en Michoacán como en Platilco, en Guerrero también están estos objetos cóncavos convexos que les llamamos yuguitos porque se parecen a los yugos, bueno, encontrándoles forma, a los yugos de madera de la costa del Golfo de México. Entonces, que pudieran ser representaciones de posibles protectores de rodillas, de codos para el juego de pelota. Lo interesante de estos objetos, conocidos como yuguitos, es que aparecen en una área bastante extendida entre Michoacán, Guerrero y la Cuenca de México, como parte de un complejo de objetos que nos van a hablar del ritual del juego de pelota. Entonces aquí también, en Occidente no es tan claro, en la costa del Golfo sí lo es, la parafernalia del juego de pelota. ¿Qué objetos sagrados, si lo quieren ver en algún momento, o qué objetos especiales en un momento comprenden, agrupan el ritual del juego de pelota? Si el jugador se atavía de esta manera, pues hay objetos que son propios para el ritual del juego de pelota. En el occidente veremos que hay muchos objetos faltantes que sí aparecen en otras regiones porque no se utilizan, ¿no? Pero vemos para esta época estos objetos que pueden ser parte de ese complejo ritual del juego de pelota en el occidente de México. Saltamos Bardet, en esta misma época estamos en torno al 1000 antes de Cristo, o sea, 1000 antes de Cristo, o sea, estas figurillas tienen 3000 años de antigüedad, 3000, ¿no? Si estamos en el 1000 antes de Cristo, y más o menos en la misma época tenemos
un ejemplo importante de un juego de pelota temprano en Guerrero, que es Teopantecuanitlán, que es poco referido. Siempre se habla del Paso de la Amada, siempre se habla de Oaxaca, y poco se hace referencia a estas estructuras que se han interpretado como una cancha de juego de pelota, ¿no? Y están ahí, están en Teopantecuanitlán, en Guerrero, al interior de este patio hundido de la segunda época constructiva del sitio, ya para el 800 antes de Cristo, ligeramente posteriores a las figurillas que veíamos en el Popeye. ¿Qué es el Teopantecuanitlán? Tenemos este espacio, este patio hundido, delimitado por estos muros, y tenemos estas esculturas de piedra que rematan el muro hacia el este y hacia el oeste. Recordar que este asentamiento está en medio de la nada, está en medio de la nada, en la confluencia del Amacuzac y el Balsas, en el municipio de Copalillo, en Guerrero, en el noreste de Guerrero. Aquí antes solo pasaba una carretera de terracería que unía Copalillo hacia Citlala y Chilapa, y hoy, bueno, ya hay un poco de más comunicación, pero era un lugar realmente poco transitado. Estaba siendo saqueado, ¿no? Había grúas y se estaban llevando ya estas esculturas. Afortunadamente el Centro INA o el INA hizo su trabajo y llegaron arqueólogos de Morelos. En esos años el Centro INA Guerrero era Guerrero Morelos, y se detuvo el saqueo y se hizo pues la investigación y la conservación de este importantísimo asentamiento. Entonces, para lo que nos compete como el juego de pelota, es fundamental Teopantecuanitlán si interpretamos estas estructuras como cancha de juego de pelota. Pues para mí son claras las estructuras que delimitan un espacio central en el centro, valga la redundancia, de un patio hundido. Y unido a esta idea de juego de pelota dentro de un espacio, en una parte central, tenemos la iconografía de las esculturas, de estas 4 esculturas, que de manera evidente pues muestran un rostro felino, ¿no? Vemos los ojos almendrados, vemos las fauces, y es un personaje con un rostro felino antropomorfizado, con las manos hacia el frente, donde sostiene estos objetos que se han interpretado como estas raquetas o manoplas u objetos de manera semejante a lo que veíamos en el opeño. O sea, en el opeño tienen unos objetos en las manos para golpear a la pelota. Esto se ha interpretado de manera semejante, unos objetos que sostienen en las manos que pueden ser utilizados para el juego de pelota. Además, en las manos se marcan estos elementos que pueden también interpretarse como protectores de las manos. Entonces hay 2 elementos importantes de estos jaguares ataviados como jugadores de pelota, y con ello hay una carga simbólica muy fuerte del jaguar relacionado con el maíz, muy fuerte. Son jaguares ataviados con estas bandas que encierran estas semillas que son muy comunes en la iconografía olmeca, semillas que inciden en la tierra y que de la parte superior se abren y brota la planta, ¿no? Entonces está ataviado con estos elementos relacionados con la fertilidad y relacionados con el ciclo de la vida a través de la tierra
y el brote de las plantas. Además, sostienen en sus manos estas dos espigas, ¿no?, o plantas que concluyen y encierran todos estos elementos que están representados en estas esculturas. Entonces, viendo todo el contexto de fertilidad en torno a este patio, pues adquiere una connotación muy fuerte el juego de pelota, ¿no? ¿Por qué jugar a la pelota? ¿Para qué jugar a la pelota? En torno a estos elementos felinos relacionados con la tierra misma, el jaguar mismo, los felinos mismos, como parte de estos elementos de crecimiento en torno a dos estructuras y una cancha de juego de pelota. Bueno, otra vista del este al oeste. Estas cosas, yo a veces hablo del tema, pero son interesantes. Las techumbres, por ejemplo, vean la techumbre. Realmente es horrorosa. Es horrorosa, pero es un lío las techumbres. Es un lío, pero es un reto y un problema de conservación arqueológica. No saben qué lío, ¿no? Cuando estuve en el Tajín teníamos un lío con las pinturas murales del Tajín, teníamos unas techumbres de palma muy bonitas, pero era una escurridera de agua con esos techos. Entonces es un problema. Ya me salía el tema. La serpiente emplumada en Teotihuacán tiene un problemicísima de humedad. Las esculturas se están exfoliando, literal, se están exfoliando porque hay humedad. ¿Y saben cuál es la mejor solución? ¿Saben cuál es? ¿Dónde? Volverlas a cubrir, volver a enterrar y volver a cubrir todo para conservarlas, ¿no? Obviamente eso no se va a hacer y hay que buscar soluciones para el problema de la conservación de las zonas arqueológicas, y es un problema. Bueno, aquí se encontró esa solución y por lo menos ha sido ¿cómo se dice? Ha sido pues útil, ¿no? Entonces, más allá de lo feo que puede verse, ha cumplido su función y excelente por la techumbre. Aquí un acercamiento a la cancha, decíamos que es de la segunda etapa. Abajo de esto hay otra etapa de barro amarillo. No tenemos completa la excavación, solo algunas partes, y finalmente una tercera etapa del 800 al 600. Aquí los elementos que veíamos de estas esculturas. En la sala de Occidente hay una reproducción en acrílico que ustedes pueden tocar. Esa pieza se puede tocar, ese plástico, o sea, no dicen que después lo regañan. Voy a poner un letrero grande ahí de que esa pieza es una reproducción y que se puede tocar, y es también un recurso muy bueno para débiles visuales, etcétera, etcétera, que pueden tocar una reproducción hecha en acrílico. Vamos a resolver eso. Aquí otros ejemplos de la época de posibles manoplas o de posibles objetos utilizados para el juego de pelota vinculados con estas estructuras. Aquí otras vistas son diferentes en tamaño, no son exactamente iguales, difieren un poco en la parte posterior, pero de manera general mantienen su iconografía. Es bien sugerente también la parte posterior, esta especie de que sobresale de su cabeza. Ese elemento es bien interesante, cómo se va manteniendo en muchas esculturas. Por ejemplo, los chacmoles de Occidente tienen esta especie de chipote en la parte superior, que puede estar relacionado con estos elementos de las entidades anímicas y las relaciones entre estos seres con los seres
de la Mecuna, ¿no? Y bueno, quería llegar a esto. Esto es una interpretación de Guadalupe Martínez Don Juan, que es la arqueóloga que excava, la arqueóloga que va y que atiende y que realiza toda la investigación en el asentamiento. Esto es el norte. Aquí están las esculturas. El 1 y el 2 dan hacia el este. La 3 y la 4 dan hacia el oeste. Entonces Guadalupe Martínez Don Juan, aquí están las canchas de juego de pelota. Registra un fenómeno astronómico importante. En la primavera, el sol, la sombra de la escultura 2 se proyecta sobre la escultura 4 por la mañana, y por el atardecer la sombra regresa. En otoño, la sombra del 1 se proyecta sobre la sombra del 3 por la mañana, y viceversa, la sombra del 3 hacia el 1 en la tarde. Entonces también vemos que todo el concepto, además, que encierra, además es un gran espacio pues calendárico, un gran espacio que lleva el control, y a través del cual ellos iban observando y midiendo el tiempo, ¿no? Cuando las sombras se proyectaban en ciertos espacios, estaban marcando ciertas fechas. Esto es lo que observa Guadalupe Martínez, pero seguramente ahí tenían todo un programa de relación de sombras y efectos de sombras que indicaban ciertas fechas. Pero lo más importante o sugerente para nuestro tema es que el centro de todo este espacio es una cancha de juego de pelota. Es una cancha de juego de pelota donde, como el juego de pelota se integra en todo este espacio y todo este orden de carácter lúdico, sí, pero también de carácter ritual y ceremonial muy importante, que seguramente estaban jugando a la pelota en fechas muy especiales. Bueno, recordemos que es una cancha especial, ¿no? O sea, no está en cualquier lugar. Tendría que estarse jugando aquí a la pelota de manera muy especial. No cualquiera estaría jugando a la pelota aquí, ¿no? Entonces, si estuviesen jugando niños, bueno, tendría que ser de una manera especial, pero me parece que no solo niños, ¿no? Porque es un juego de pelota sumamente especial y particular. Ahora, importante, para esta época, ojo, para esta época, estamos 800 antes de Cristo, todavía no tenemos una distribución amplia de las canchas de juego de pelota. O sea, para esta época no tenemos otras canchas registradas más allá de lo que se ha dicho para Paso de la Mada y para Oaxaca. La profusión de canchas de juego de pelota empieza ya en el preclásico tardío, ¿no? Empieza ya en el 300 antes de Cristo y de ahí en adelante. Entonces, que no quiere decir que no se estuviera jugando a la pelota, repito. Entonces es sumamente especial, pero muy en este caso. Ahora, quiero comentar de manera breve aquí nada más esta cabeza olmeca, diríamos, en Teopantecuanitlán. Entonces, como parte de los elementos olmecas compartidos con Guerrero, Morelos, con lo olmeca, ¿no? Hablamos de elementos compartidos entre ambas regiones, ¿no? Y también con lo que pasa en el centro. Y aquí solo dejo de manera sugerente la cabeza olmeca, porque también en los mitos tenemos, dentro del ritual del juego de pelota, los rituales de decapitación, y cómo la cabeza en los mismos mitos, en algunos mitos mayas, cómo las cabezas se vuelven dentro del mito pelotas, ¿no? O cómo la misma pelota adquiere una connotación de cabeza en este juego. Entonces solo dejo aquí de manera sugerente, no tenemos otros elementos, ¿no? Tampoco solo pongo los datos que tenemos.
pero existe el concepto en estas culturas de Guerrero para el 800 antes de Cristo. Y hay juego de pelota en Teopantecuanitlán, como tal, ¿no? con tal más grande. Este juego de pelota ya es después del 600, ¿no? Habría que ver también, es de los más tempranos, ¿no? Si el otro es más temprano, este también es temprano, en un preclásico tardío 600, 500, es un juego temprano. Ya vemos las estructuras, vemos la parte que cierra, pero ya de época posterior a lo que veíamos en el patio hundido. Bueno, hago muchas referencias a Guerrero. Hay muchos juegos de pelota en Guerrero, ¿no? Es interesante ver mapas de juego de pelota mesoamericano y donde Guerrero es vacío, como si en Guerrero no hubiera juegos de pelota, ¿no? Entonces, yo me quiero siempre salir del tema y contarles un montón de chismes. Hubo un, ya no me van a invitar aquí a las conferencias, hubo una serie de timbres postales que se hicieron con lo del mundial, y ya no supe si sí incluyeron cosas de Occidente, pero me decían las personas, es que en Guerrero Occidente no hay juegos de pelota, ¿no? Entonces por eso no tomaban, y parte de mi presencia aquí dentro del curso pues es también poner en el mapa los juegos de pelota de Guerrero y el occidente de México. Entonces veamos aquí una serie de sitios con juegos de pelota desde el preclásico tardío, ya lo veíamos en Teopantecuanitlán, en Frijolá, los juegos de pelota del clásico de la región Mezcala, los juegos de pelota del posclásico. Entonces es un elemento importante el juego de pelota dentro de los sitios Mezcala. Pero también, bueno, esta foto se me hizo interesante. Esto es un juego de pelota en Cuautepec, en Citlala, en el famoso Citlala de las peleas de los tigres. Bueno, hay sitios prehispánicos alrededor de estos lugares. O sea, está la población indígena actual, pero están sus sitios prehispánicos. Y este es un juego de pelota prehispánico en el sitio de Cuautepec, ahí atrás de Citlala. ¿Ven la cancha? La cancha, las estructuras laterales, es un juego grande, pero también es un juego que no se ha excavado. Entonces también presentarles juegos de pelota sin excavar. Cuando pensamos en los juegos de pelota, pues pensemos en estructuras cubiertas de vegetación. Este en particular, vean, es un potrero. Es un juego de pelota, aquí ven la cerca, aquí ven los animales. Entonces es un juego de pelota que pues se está utilizando como potrero, ¿no? Entonces, y como estos, pues tenemos muchos, ¿no? Pero se me hizo interesante mostrarles esta cancha de juego de pelota de Citlala en Guerrero, y bueno, y de paso aquí las maravillosas montañas que lo circundan. Xochipala, presentarles también los juegos de pelota en Guerrero, en Xochipala. De manera especial me tocó excavar un juego de pelota en la Organera Xochipala, en el huerto de Rosa Reina Robles, que es este que está aquí abajo. Vémosla ahí, pero no lo excavamos completo, solo excavamos el inicio del juego de pelota, ¿no? Ahí está pendiente el proyecto que dé continuidad. Estoy hablando de hace 20 años ya de eso, ¿no? Lo interesante del Valle de Xochipala, vean los sitios marcados aquí con estos puntos, y 3 asentamientos tienen juego de pelota: la Organera Xochipala, Chichitlantepec y Chalchichochotla. Entonces vemos también cómo el juego de pelota se integra en esta relación entre asentamientos. Los asentamientos más importantes tienen un juego de pelota, y los asentamientos menos importantes dentro de su organización política no tienen juego de pelota. Aquí en los sitios de Xochipala, el juego de pelota está relacionado a la casa, a los conjuntos centrales administrativos que conocemos como los patios hundidos. Aquí en este croquis del Dr. Paul Schmidt vemos el juego de pelota y el patio hundido, y aquí lo mismo en la Organera Xochipala tenemos el juego de pelota y los patios hundidos, que es la estructura
administrativa central de los sitios Mezcala, y lo mismo la relación de las estructuras centrales políticas con el juego de pelota. Esta es una foto del juego de pelota de la Algamena Xochipala, que como les comentaba me tocó excavar en mi proyecto de Rosa Reina Robles hace ya como 20 años, y esto solo es el cabezal, no sé si se entienda. Esta es la cancha, a ver, aquí se entiende mejor, esta es la cancha. Aquí están las dos estructuras, ¿se entienden? Sí. Aquí está la cancha y apenas se inició la excavación, ¿no? Entonces este es el cabezal sur, y este es el inicio de la cancha, ¿no? Entonces habría que excavar toda la cancha y excavar el otro cabezal para tener el juego de pelota completo, ¿no? Al principio no sabíamos que estaba conservado del juego de pelota o no, pero excavando encontramos el piso del juego de pelota. Está el piso, un piso de rojo, ¿no? Está el estuco, aquí está cubierto ya por una capa protectora de tierra para proteger el estuco, y el inicio de la cancha. Y bueno, aprovecho aquí para mostrar los cejas taludes que conforman la cancha y el inicio del tablero con clavos, ¿no? Y bueno, solo para comentar los juegos de pelota, este es un fragmento de aro de juego de pelota que se encontró aquí en la Algamena Xochipala. Entonces son estos elementos, estos rompecabezas, que también nos ayudan a integrar el juego de pelota dentro de estos sitios. En esta tablita pues son otros juegos de pelota de la región Mezcala. Aquí está la Algamena Xochipala y un poco sus medidas, ¿no? Hace rato hablábamos de medidas. El ancho de la cancha, vemos canchas de 10 metros, es una cancha muy grande en Cocula, canchas de 4 metros en el Panteón, 10. Esta cancha que excavamos en la Algamena Xochipala mide 5.25 metros, el largo de la cancha 30 metros, no es un juego tan pequeño. En fin, entonces tenemos juegos de pelota muy grandes. Por ejemplo, este de Chalchichochotla es enorme. Vean, un juego de pelota de 120 metros de largo, un juego realmente muy grande, el juego de Chalchichochotla, ¿no? Muy grande. Hablamos de los grandes juegos de pelota. Habría que excavar en algún momento, ¿no? O por lo menos tener un buen registro de este juego de pelota. Este es un sitio que trabaja el arqueólogo Rodolfo Lobato en Costa Grande, en Guerrero, y Rodolfo Lobato registra varios asentamientos. De manera especial, él ha trabajado aquí en Chihuahua con este juego de pelota, ¿no? Es un sitio con arquitectura de tierra y son asentamientos que han registrado muchos aros de juegos de pelota. Entonces vemos una tradición importante de juegos de pelota con aros. Ya para el epiclásico, los sitios con aros están cargados hacia el epiclásico, esto es después del 600 después de Cristo, 600, 700 hacia el 1000 después de Cristo, ya el uso profuso de aros de juego de pelota. Lo mismo, hablamos de diferencias en esta práctica. Entonces, Chihuacán, en sitios de la Costa Grande de Guerrero, poco conocidos los sitios, pero tenemos la práctica importante de juego de pelota entre estas poblaciones cercanas a la costa del Pacífico. ¿Qué otros juegos de pelota? Bueno, mencionar, esto es muy famoso, estos son aros de juego de pelota, esto es en Tecpan, también muy cerca de Chihuacán. Y bueno, hay todo un trabajo iconográfico que ha realizado Rodolfo Lobato sobre estas serpientes entrelazadas o cocodrilos o animales míticos que también nos hablan de su cosmovisión plasmada en estos aros de juego de pelota. Aquí solo mencionar, esto se va a retomar, se va a hablar mucho con Edgar, la forma de jugar a la pelota, con estos marcadores de juego de pelota, y también qué sitios mesoamericanos están jugando a la pelota como Teotihuacán,
¿no? Hay un sitio importante en Guerrero, Cerro de los Monos, cerca de la frontera con Michoacán, donde encontramos esta escultura y que posiblemente puede estar asociada a la forma de jugar a la pelota, a la usanza teotihuacana. Cierro Guerrero con este sitio ya del posclásico, que es Tehuacalco, es un sitio abierto al público, rumbo a Acapulco, por Tierra Colorada hay una desviación, y ahí está Tehuacalco. ¿Alguien conoce Tehuacalco? No. Tehuacalco, bueno, hay que conocer Tehuacalco. Es un sitio grande, es un sitio del posclásico, es un sitio que ha sido relacionado, bueno, trabajado por el profesor Raúl Arana y el arqueólogo Miguel Pérez Negrete. Aquí en el fondo vemos su estructura principal, su estructura, su templo más importante, y es un sitio pues que ha sido relacionado con los grupos étnicos, lingüísticos de Guerrero para el posclásico. Muchos lo han relacionado con los grupos yopes, estos grupos aguerridos que tuvieron enfrentamientos importantes también y bueno, estas relaciones de no conquista con los mexicas, pero son sitios complejos, y aquí bueno también presenta el juego de pelota de Tehuacán. Cuando se excava muchas veces pues solo se encuentran los desplantes de las estructuras, no se encuentra a veces la estructura completa, entonces se marca con unas piedritas pequeñas o con un cambio de piedra hasta dónde era el nivel original y hasta dónde ya es la parte reconstruida. Antes de los 60s, por ejemplo, es bien interesante Teotihuacán. Cuando ustedes vayan a Teotihuacán, pongan atención, entre la pirámide de la Luna y la pirámide entre la pirámide de la Luna y el río San Juan, todo eso se excavó y se consolidó en los años 60. Entonces, la política de ese tiempo era dejar las estructuras brillantes, ¿no? Entonces, había mucha reconstrucción. El ejemplo más claro es el Palacio del Quetzalpóatl, todos los conocen. Hay una reconstrucción hasta los techos y las almenas, y se reconstruyó el edificio completo. Y del río San Juan a la Ciudadela, ustedes presten atención, son dos ciudades distintas. Lo que está entre el río San Juan y la Ciudadela se excavó y se consolidó en los años 80. Entonces ahí la política era distinta, ahí la política era dejar las estructuras como se encontraron. Entonces era excavar y consolidar solamente la parte que se tiene, sin alterar y agregar otras cosas. Entonces ustedes van a ver unas cosas como gelatinas, unas cosas así que no se entienden, porque así se encontraron, ¿no? Así se encontraron. Entonces ahí tenemos estas dos posiciones completamente opuestas. Tal vez haya que hacer un poco intermedio, ¿no? Pero sin hacer una reconstrucción para nada, o sea, con la parte original. Y aquí hay muchos recursos ahora, hay muchos recursos. Hay cosas digitales, hay cosas tridimensionales que uno puede mostrar al público de cómo se encontró la estructura, cómo se excavó la estructura y cómo es la propuesta. Ya me fui, ya me perdí, ya me salí, ya no me van a invitar. Cómo se propone que sea. Y aquí se hizo una mezcla de las dos cosas. La parte original, pero también la parte reconstruida. Entonces aquí en las esquinas no quisieron hacer las esquinas, así lo dejaron, ¿no? Pero yo no sé si fue bueno, si fue malo, si de una vez hubieran hecho las esquinas. Y entonces dejaron como esta superficie así, fue una decisión de los arqueólogos, ¿no? Entonces a eso responde esto, es una cuestión de la parte de reconstrucción aquí, o sea, todo esto ya es
reconstrucción. La parte original es la parte baja, obviamente hay piedras originales en la parte de los taludes, ¿no? Muy buena pregunta, y muy buena pregunta, porque muchos juegos de pelota van a estar reconstruidos. O sea, gracias por la pregunta, muchos juegos de pelota están reconstruidos. Sigo con el chisme. Por ejemplo, la misma pirámide de Chichén Itzá, el castillo, hay una reconstrucción. Entonces, decía Piñachán, porque en los 80s había una pugna entre los piramidiotas, les decían, a arqueólogos que hacían reconstrucciones, contra el otro grupo de la nueva arqueología, donde estaba Gándara, etcétera, que eran más científicos y que iban en contra de esta reconstrucción. Y les decían así, los piramidiotas, están en publicaciones. Y entonces decía Piñachán, que todavía me dio clases, decía Piñachán, pues hicimos tan buenas reconstrucciones que hasta en el castillo de Chichén Itzá, sobre nuestra reconstrucción, todavía desciende la sombra de la serpiente en los equinoccios y la parte de los solsticios. ¿Estamos? Guiño, guiño, ¿eh? O sea, cuando estamos viendo cosas y fenómenos, hay la mano del arqueólogo atrás y la propia reconstrucción de las cosas que se hacen. El mismo Teopantecuanitlán, o sea, hay una anastilosis, sí, un acomodo de piedra, sí, pero está la mano ahí de los restauradores y de los arqueólogos que están trabajando sobre las estructuras, ¿no? Pero es importante mencionarlo y es importante considerarlo en este tipo de arquitecturas. Entonces también, cuando hablamos de observaciones astronómicas, de alineamientos y de que la sombra del sol, bueno, hay que considerar que tras esas observaciones hay una parte de reconstrucción que se hizo. Hay que ver qué tanto y qué tanto sí y qué tanto no, ojo, por parte de los arqueólogos que trabajaron en esas zonas arqueológicas. El caso del castillo es importante, ¿no? Bueno, esto es Tehuacalco, terminamos apenas Guerrero, un panorama muy general del juego de pelota en Guerrero. Bueno, hay aros, posiblemente se está jugando la pelota de cadera, pero tenemos también posiblemente otro tipo de juegos como es relacionado con el Teotihuacán, ¿no? En muchos sitios solo se encuentran los aros. Es muy común encontrar los aros seguramente muchos de ustedes lo saben, es muy común encontrar los aros empotrados en las iglesias, encontrados en los atrios, están los aros. Entonces seguramente esos aros, fíjense, yo estoy hablando que el aro Xochipal estaba a 100 metros, pues aquí los aros todavía se mueven, ¿no? Entonces muy posible estos aros pues corresponden a sitios arqueológicos de alrededores de estos lugares. Ahora, pues me quedan como algunos minutos. Occidente propiamente dicho. Entonces ya retomamos algo del opeño, ¿no? Fíjense, por ejemplo, de la pregunta que me hacían, si hay conexiones entre un juego y el otro. Podemos encontrar algunas conexiones, pero veamos cuántos años nos separan, por ejemplo, del juego de pelota del opeño. Del juego de pelota del opeño nos separan 3.000 años. 3.000 años. Entonces, ¿podemos encontrar algunas cosas? Claro, podemos encontrar algunas cosas que se van mezclando, que se van rescatando, pero hablamos de muchos años, ¿no? Y hay que analizar todo lo que pasó en esos años intermedios. Y por ejemplo, vemos en Occidente toda la tradición funeraria de juego de pelota, de donde tumba de tiro, que inicia en torno al año 800, por ejemplo, y termina en torno al año 500. Entonces hablamos de más de 1000 años de esta tradición funeraria en Jalisco, en Nayarit, en Colima y áreas limítrofes, Michoacán, etcétera, con estas excavaciones de tiro que llegan a estas cámaras. Pueden ser cámaras, puede haber solo tiros, puede estar abierto aquí, puede estar relleno aquí. Hay cámaras más grandes, hay cámaras más chicas, hay tiros de 1 metro, hay tiros de más de 20 metros.
Y lo que nos interesa en este punto es que al interior de estas tumbas y como parte de sus ofrendas encontramos estas esculturas de personajes masculinos que sostienen entre sus manos una esfera. Esa esfera que interpretamos como una pelota para jugar, ¿no? Igual también respondiendo al peso de las pelotas, pues se manejan estos pesos que nos comentaba nuestro compañero, entre pelotas de 3 a 5 kilos de peso, ¿no? Podemos también un poco ver si coinciden. Aquí vemos que es una pelota más pequeña, ¿no? Aquí no coincide de manera a escala si teníamos pelotas más chicas o pelotas más grandes, pero tenemos estos personajes. Ahora, lo interesante de estas esculturas huecas que representan jugadores de pelota, pues es su asociación con la parte funeraria. Aquí estas esculturas están en sus entierros, en sus sepulturas. Entonces, algo importante de las tumbas de Tiro es que en las tumbas de Tiro están recreando, están reproduciendo elementos para el más allá, para la otra vida. Recordemos que los dioses juegan en la pelota. Recordemos que el juego de la pelota está en el ámbito mundano, pero también el juego de pelota está en el ámbito del más allá, ¿no? No solo en los mitos, sino los dioses están jugando a la pelota. Los dioses hacen también las actividades que realizan los hombres aquí cuando están en vida. Entonces es muy interesante y sugerente la representación de jugadores de pelota en sus tumbas, ¿no? Cómo recrean, cómo llevan la práctica del juego de pelota, del cotidiano, al más allá, a que se vuelva a jugar y a reproducir esta relación con después en la otra vida. Y esta escultura es muy particular, ¿no? Con todo el estilo del clásico temprano de las esculturas del occidente de México. Vemos sus atavíos con aros de madera en sus orejas o de concha, el corte de pelo, los sartales, se representan en escarificaciones, y es un personaje que aparece desnudo, ¿no? Entonces también tenemos que entender el juego de pelota y sus variantes y sus prácticas y sus connotaciones a nivel regional. En el occidente de México durante esta época la cuestión corporal es distinta, ¿no? Hay muchas representaciones de estar desnudos, entre comillas, porque no hay vestimenta, pero sí van ataviados con grandes tocados, con grandes orejeras, con grandes collares, ¿no? Hay muchas representaciones, pero vemos un jugador desnudo, ¿no? Y no es extraño porque en el occidente en esta época hay muchas representaciones de la desnudez, ¿no? Y aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Cómo todo tiene que ver con la cuestión, cómo en cada sociedad asume y concibe sus roles y sus prácticas de manera distinta, ¿no? O sea, para ellos esto es así, ¿no? Cómo asumimos también nuestro cuerpo y cómo asumimos la representación de nuestro cuerpo y la sexualidad y la sensualidad es cultural, ¿no? Es cultural, ¿no? Y las normas de cada época y lo que aplica en cada tiempo y en cada espacio. Y el occidente en esta época es así, ¿no? Es así. Entonces el jugador aquí sostiene la pelota, posiblemente en una actitud de lanzamiento. Es impresionante. Y pensar cómo se jugaría la pelota desnudo. La pelota aquí, aparte de la desnudez propia en sí de su cuerpo, que no está llevando alguna protección, ¿no? Aquí hay otras connotaciones. Es el jugador,
es solo la persona que sostiene la pelota, es el que lanza la pelota, no es el jugador propiamente dicho. ¿Estamos? ¿Estamos? Hay como varias connotaciones, pero nos quedamos con esa. ¿Por qué? Porque hay otras representaciones. El occidente, aquí sí me va a disculpar el resto de Mesoamérica, pero en sus maquetas es otra historia. El occidente de México se pinta solo para la representación tridimensional en barro, en sus figurillas y en sus espacios. Tenemos otros temas, tenemos templos, tenemos casas, actividades cotidianas que están representando a la gente de Occidente, como si fueran fotografías, una cosa bárbara. Entonces, representan sus juegos de pelota, representan las estructuras laterales que ya hemos mencionado, la cancha y los jugadores de pelota. Entonces, aquí tenemos otra fuente de información importantísima para saber cómo, o elementos por ahí que nos ayudan a armar el rompecabezas de cómo se jugaba la pelota. Aquí, por ejemplo, vemos 3, 4, 5, 6, 7 personas, ¿no?, en la cancha. Pensaríamos en equipos de 3 y una posible persona que está fungiendo como juez. También se habla de los jueces de juegos de pelota en las fuentes, se hace referencia a estas personas como jueces. Vemos aquí este marcador en el centro que divide la cancha en dos, como hemos visto, ¿no? Y cómo, bueno, están los personajes ataviados con sus tocados, no están desnudos. Esto es Nayarit, y llevan esta cubierta, posiblemente de cuero, como lo que hemos visto en los jugadores de Ulama en Sinaloa, y en plena acción de juego. Ahora, interesante aquí pues es todo lo que pasa alrededor. Ojo, aquí sobre las estructuras, está la gente sobre las estructuras. Entonces, pensar en estas canchas que hemos visto, así como las vemos vacías, pues no estaban vacías. Seguramente había algunos juegos vacíos, pero aquí vemos la euforia del juego en torno a estas maquetas. Vemos las maquetas de Occidente, nuevamente las estructuras, la gente sobre las plataformas y los personajes Esta es una maravilla, porque aquí vemos de manera más clara, la pelota es muy grande, cómo golpea la pelota con la cadera. Esto es muy evidente, muy claro. Cómo golpea la posición del cuerpo, la flexión, cómo se sostiene con una mano, cómo levanta una pierna, el brazo, y cómo está justo dando el golpe, enfrentando en este escenario. Aquí lamentablemente está rota, falta la parte final. Seguramente aquí no sabemos si había otra persona, otras dos, para completar aquí el par, y nuevamente las personas expectando, viendo el juego. Esto es un estilo completamente nayarita, del clásico temprano. Tenemos muchas figurillas sueltas, por ejemplo aquí en el museo, de este estilo. Y la buena noticia es la maravilla de las maquetas, y la pequeña mala noticia es que todas estas maquetas de juego pelotas, si se fijaron en las referencias, están en museos extranjeros. Hay una maqueta de juego pelota aquí en el Tamayo, algunas maquetas en otros museos en la Ciudad de México. Les digo que en el Museo de Antropología no tenemos maquetas de juego de pelota. Sí tenemos maquetas de casas sí tenemos las casas con los personajes. Tenemos muchas figurillas que posiblemente fueron parte de maquetas, pero lamentablemente no tenemos maquetas de juego de pelota en el museo. Pero
Bueno, rescatamos la información que de estas maquetas tenemos. Y es muy interesante que aquí están las figurillas chiquitas, pero tenemos las esculturas con los mismos estilos, ¿no? La banda en el cabello, ¿no? La banda en el cabello está en las esculturas más grandes. Aquí hay el detalle de esta prenda masculina típica de estas esculturas, lo lleva aquí y lleva la pelota. Entonces tenemos a los jugadores en gran formato. Estas son esculturas que están en sala, ustedes las pueden ver. Tenemos esculturas de jugadores de pelota que los vemos aquí en miniatura, ¿no? en estas maquetas, y podemos hacer esta correlación entre estas esculturas de gran formato con las pequeñas esculturas, figurillas, que vemos en las maquetas y que nos hablan de este juego de pelota en el occidente de México, ¿no? Nuevamente esta prenda, ¿no? que llevan en el abdomen y en la cadera, y bueno, aquí podemos ver detalles de estos jugadores, la banda en los cabellos, en la cabeza, las narigueras en la nariz, en el septum, las orejeras de aros típicas de estas figuras en el occidente, y bueno, aquí combinado con pintura corporal y pintura que también cubre de manera muy sugerente los brazos, los codos y las piernas, y que se empata con lo que vemos en estas esculturas. Entonces aquí tenemos una información genial, importante sobre el juego de pelota. Tenemos las maquetas, tenemos las figurillas, las esculturas, y también están las canchas, ¿no? Están las canchas. Entonces esto es Jalisco, esto es Colima, y esto de manera especial pues es el gran sitio de Huachimontones en Jalisco, que se caracteriza por estas estructuras radiales que también son completamente distintas a lo que vemos en otras regiones de Mesoamérica. Y aquí en el centro alcanzamos a ver todos la cancha de juego pelota, ¿sí? Aquí en el centro la gran cancha de Huachimontones del clásico temprano, ¿no? Bueno, aquí un poco de cómo son las estructuras circulares de Huachimontones y los juegos de pelota que han trabajado, bueno, Weigand, Erika Blanco, que ha excavado de los pocos juegos de pelota excavados a profundidad en Jalisco, investigadora de la UNAM, de antropológicas, y bueno, esta tipología que presenta Weigand, un poco que ya habíamos visto en la anterior diapositiva, pues los juegos con estos cabezales, con las estructuras superiores y estructuras propiamente sueltas, ¿no? Este es un juego de pelota pequeño, también de Huachimontones. Vemos la cancha. En estos planos de Weigand, de Phil Weigand de Teuchitlán, vemos los círculos, los Huachimontones propiamente dichos, y cómo en torno a estos círculos se van construyendo las canchas de juego de pelota. Esta cancha de Huachimontones, que mide 111 metros de largo, es una gran cancha. En su momento fue de las más grandes para su época, O sea, en este tiempo, en el tiempo de Huachimontones, o sea, 200, 300 después de Cristo, voy a soltar algo. No había otra cancha, bueno, más grande que estas canchas. Hay otras canchas grandes como estas y más grandes aquí en Jalisco, pero fuera de Jalisco, díganme una cancha de gran tamaño en Monte Albán, en los sitios mayas, en Copán, en Palenque. No teníamos canchas de estas dimensiones. Entonces, para esta época, Jalisco y Huachimontones, los sitios de Teuchitlán, tienen las canchas más grandes de su época, ¿no? Y más allá de sus dimensiones, pues lo que están jugando aquí en ellas son canchas que no tienen, ya casi termino,
Son canchas que no tienen aros, y bueno, están en estos diseños y en estos patrones urbanos de los sitios Teuchitlán en Jalisco. Otros sitios, esto es Huitzilapa, de donde viene la famosa tumba de Huitzilapa. Vemos los huachimontones, ¿no? Huachimontones se les denomina a estas estructuras circulares, como hemos visto. Aquí está el juego de pelota, ¿lo vemos? Sí, la parte superior. Y así podemos ver otros sitios de la tradición Teuchitlán con los huachimontones y los juegos de pelota, como veíamos en estas plazas, ¿no? Esto está excavado. Tenemos obviamente los otros juegos no excavados. Casi terminamos, vamos a apurarnos. Michoacán, y me faltó una ahí. Hay un auge después en los sitios, por ejemplo, aquí este es un tema amplísimo de los juegos de pelota del epiclásico en Michoacán. Entre los años 600 y 900 hay muchos trabajos de juegos de pelota con aros. Estos tienen aros, recordemos, ya estamos después del 600, en los juegos de pelota michoacanos. Aquí un ejemplo, Tingambato, pero tenemos muchos juegos de pelota excavados, algunos, la mayoría obviamente sin excavar, pero estamos hablando de decenas de juegos de pelota en Michoacán con sitios, muchos de ellos relacionados con aros de juego de pelota. Esto es el trabajo de nuestro amigo Gregory Pereira en Michoacán. Esto es, está publicado en esta artículo de 2023. Este es el sitio de Malpaisillo. Vean cómo se ve desde el aire. Es un gran juego de pelota, más de 40 metros la cancha. Vemos cómo se ve en los LIDAR, y esto ya en el trabajo de recorrido de superficie, unido a esta tradición importante de juegos de pelota del epiclásico en Michoacán, ¿no? Creo que ya voy a terminar, y solamente para finalizar, en los sitios ya tarascos del siglo XVI, bueno, aquí algunos términos en purépecha relacionados con el juego de pelota. No hay canchas tampoco en los sitios posclásicos con aros, con estos taludes en Tzintzuntzan, en Pátzcuaro, en Huatzio, por lo menos registradas. Entonces, igual respondiendo a la pregunta de estos juegos purépechas que hoy se juegan con bastón en las calles, en las canchas, es muy posible que al no tener estas estructuras laterales, como lo hemos visto en estos sitios del posclásico, en Michoacán, estén jugando de esta otra manera, posiblemente con los bastones, con estos palos, pero no tenemos evidencia de ello, ¿no? En la relación de Michoacán, ¿no? Empecé hablando de Sagún y de Durán, pues cierro la plática hablando de las fuentes desde el occidente, ¿no? Que a diferencia del centro de México, que podemos comparar con diferentes fuentes, allá tenemos contadas referencias, pero esta es una interesante. Dice, está hablando de una cuestión mítica. Dice, el dios llamado Kupansieri jugó con otro dios a la pelota llamado Achuri Ire, y ganóle y sacrificó, ¿no? Entonces son pequeñas referencias que encontramos, pero que nos hablan de la práctica del juego de pelota, aquí relacionada con los dioses jugando a la pelota, y no solo el juego de pelota mismo, sino el sacrificio, ¿no? Los dioses, aquí en estas tres líneas podemos sacar muchísima información. Los dioses tarascos jugando a la pelota y además relacionado con el sacrificio, ¿no? Recordemos, solo como nota a pie de página, pues la importancia del sacrificio en el pensamiento mesoamericano y de la ofrenda de sangre como medio de continuidad de la vida, ¿no? O sea, la sangre alimenta a los dioses, y con ello viene esta renovación de los ciclos
de los ciclos de la vida. Hay pocas referencias, son 4 o 5 referencias a juego de pelota en relación de Michoacán. Aquí está hablando de la migración de los grupos anteriores a los tarascos, y dice: y los sacerdotes de Xaratanga, que era una de las diosas principales, la llevaron a Xipixio e hicieronle allí sus cues, sus templos, y un baño y un juego de pelota, ¿no? Entonces se habla de, en este caso, la construcción de un juego de pelota, un baño, un baño, un temazcal y un templo, ¿no? Ahora, habla de juego de pelota, pero habría aquí que puntualizar que debe de ser no un juego de pelota de taludes, sino un juego de pelota, un espacio abierto para jugar a la usanza, posiblemente con palo o con bastón, como después estamos viendo con los tarascos, ¿no? Bueno, aquí es imágenes de Iguazio, de Sinsunzan, de los sitios posclásicos, que no tienen un espacio, como hemos hablado, de juego de pelota, pero sí hay espacios amplios en sus explanadas que pudieron ser adecuados para otro tipo de juego de pelota, posiblemente como estos juegos de pelota que hoy se juegan en Michoacán con un palo o un bastón, ¿no? Y bueno, creo que con esto cerramos, si estoy en tiempo, con esto cerramos. Y bueno, nos fuimos ya muy rápido en la parte final, creo que me tardé mucho en la parte inicial, pero también era un poco la introducción al curso completo, ¿no? A lo largo de estas sesiones, pues tendrán más temas relacionados con el juego de pelota en otras regiones, pero por pues dejar sobre la mesa a Guerrero, que tiene muchísimos juegos de pelota, desde el preclásico, como lo vimos en tantos casos, en el área Mezcala, en la Costa Grande, con estos aros increíbles, y toda esta tradición del juego de pelota, sobre todo con las figurillas del opeño desde épocas muy tempranas, cómo se integra a las tumbas de tiro, las maquetas, las figuras, rememorando, continuando para dar continuidad a esta práctica lúdica, pero también sagrada y ritual en la otra vida, ¿no? Y enfatizar la diversidad del juego de pelota en época prehispánica, las distintas maneras de golpear a la pelota, con la cadera, con el antebrazo, y también el juego que se da con los bastones, con los palos, con las manoplas. Poco se menciona de estas cosas que sostienen en las manos que veíamos en el opeño, porque en el opeño no están usando bastón ni palo, están usando estas especies de raquetas. La diversidad, la complejidad y la diversidad del juego de pelota en Guerrero y en el occidente de México como parte de la vida cotidiana y ritual de estas sociedades antes de la llegada de los españoles. Bueno, gracias.